Buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando acerca del texto expositivo, junto con mis compañeros Andrea Benavides, Carolan de la Hoz, Frederick Smith y mi persona Giselle Mesa. Estaremos hablando acerca del concepto del texto expositivo, sus características, la estructura, las técnicas explicativas y la silueta textual. El texto expositivo tiene como objetivo informar acerca de temas generales o específicos, para incrementar el conocimiento del auditorio a quien va dirigido. Son textos cuyas piezas informativas siempre van a ser comprobadas y las presentaciones van a estar apoyadas de ejemplos y explicaciones. La intención del texto expositivo siempre va a ser informar y se caracterizará por su objetividad, por la cual no tendrá ninguna opinión personal del escritor y tampoco tendrá argumentos que puedan persuadir al lector. Los textos expositivos pueden utilizarse en el ámbito científico, académico, periodístico y jurídico. Existen dos tipos de textos expositivos. Están los divulgativos y los especializados. Los divulgativos abordan temas de interés general y van dirigidos hacia un público amplio, con una perspectiva simple, por lo cual no se necesita un conocimiento previo sobre el tema. Entre estos están las enciclopedias y las conferencias. En cambio, los especializados abordan un lenguaje muy técnico, por lo cual se necesita un conocimiento sobre la materia. Entre estos están los informes, las leyes y los artículos científicos. Podemos encontrar recetas de cocina, folletos informativos, bibliografías e instrucciones de uso. El principal objetivo siempre va a ser informar y sin posibilidad de cuestionar los puntos. Los textos expositivos abordan temas de interés de manera que los lectores puedan comprender con objetividad, evitando persuadirlos con la opinión personal del autor. Además de esto, son informativos por la temática que contienen, ya sea hechos históricos, fechas, personajes, etc. Explicativos por la información significativa que abordan y directos. Además de abordar temas de interés, contienen recursos lingüísticos, ya sea definiciones, ejemplos o citas de diversos autores reconocidos. Los textos expositivos abordan variedad de temáticas, ya sea descripción de fenómenos naturales, acontecimientos históricos, entre otros. El lenguaje debe ser preciso y evitar terminologías ambiguas. También contiene cierta variedad de recursos, ya sean glosarios, tablas de contenido, fotografías, ilustraciones, ejemplos, citas, entre otros. Es necesario que el texto sea coherente y claro para la comprensión de los lectores y así aumentar la información sobre el tema brindado. En el día de hoy voy a hablarles sobre la estructura del texto expositivo, teniendo en cuenta el documento de Teodoro Álvarez Angulo, que es un magíster de una universidad en Madrid. Él en su documento expone a grosso modo que el texto expositivo es de carácter informativo y además plantea una hipótesis que tiene cierto grado de veracidad, que dice que los textos expositivos no son tan estudiados como los narrativos y los argumentativos. Y esto puede ser una problemática debido a que en las aulas se presentan más los tipos de textos expositivos al momento de, valga la redundancia, exponer el tema que va a estudiar el alumno, que va a impartir el profesor en el aula. Entonces, esto genera falencias al momento de aprender en los estudiantes, porque los textos expositivos, si se estudiara su estructura, los términos que se deben emplear en estos textos, esto facilitaría el aprendizaje en los estudiantes. También trae a colación en su documento, en su libro, al personaje o al psicólogo Pietro Boscolo.
que él tiene libros de psicología del aprendizaje escolástico. Ese es el nombre de uno de sus libros. Y él dice que no hay textos puros, es decir, que los textos son heterogéneos, tienen un carácter de heterogeneidad y se necesita una vista textual. Pero sí, claro, o sea, al momento de tú analizar un texto expositivo, se necesita, siempre va a predominar una tipología, ¿sí? Pero ningún texto es puro, según Pietro Boscolo. Además, cada texto te permite tener un punto de vista y se caracteriza por tener ciertas expresiones lingüísticas que permiten catalogarlos como cierto tipo de texto. También en los textos expositivos están los indicadores textuales, que ellos se encargan de categorizar el conocimiento. Los expositivos tienen una estructura que consiste en 3 aspectos: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción se puede decir que va al inicio y en esta se plantea la importancia de lo que se va a redactar en el texto. Es decir, no necesariamente tiene que ser una parte extensa, sino que puede, por ejemplo, la contaminación del aire. Se hace porque es importante que se preserve para que no se contamine el aire. Este puede ser un ejemplo que explique la introducción. El desarrollo es el cuerpo del texto y en este se plasman las ideas principales del tema. Por ejemplo, en esto uno expone 1 o 2 argumentos que ayuden a sustentar la tesis de este mismo. Y el autor explicará mejor los diferentes conceptos que se van a plantear en el texto. Y por último, en la conclusión, se hace un breve resumen de todos los puntos o los argumentos que se trataron en el texto, ofreciendo también una posible evaluación del mismo. Bueno, según Meyer, las superestructuras del texto expositivos tienen un carácter común, es decir, se pueden organizar con los diferentes términos, que son identificación y definición, que esto pueden ir en el marco de la estructura, y la descripción a su vez también. También la clasificación, la ilustración y la colección, que se puede decir que esto va en la zona de la argumentación o cuerpo del texto o desarrollo del texto. Y por último, la comparación, contraste y análisis, que también pueden ir en el cuerpo del texto y parte de la conclusión, porque en la conclusión se pueden plantear las consecuencias y las posibles respuestas o resoluciones a estas. A continuación yo les voy a hablar de los recursos explicativos que hay dentro del texto expositivo. Estos recursos explicativos son los que le brindan al texto expositivo su característica como tal. Estos son herramientas que se utilizan dentro del texto para que este tenga una mejor explicación o exposición de lo que quiere tratar. Como primer recurso tenemos la definición. La definición se encarga de dar una pequeña explicación o un significado de alguna palabra o de una situación que se esté brindando dentro del texto expositivo como tal. La ejemplificación lo que da es brindar características del objeto a definir y también darle una significación para entender el término que se está introduciendo. Además, la significación se encarga de dar las funciones que tiene el objeto o la palabra que se está tomando en el texto. Lo que se utiliza con esto es brindar mediante un caso particular o un ejemplo más claro, utilizando situaciones que den parte de lo que se está explicando para que el lector pueda ser capaz de comprender lo que se está dando. Además, su objetivo es concretar o materializar la definición que se ha brindado anteriormente. El ejemplo se pone después del concepto que se nos haya brindado o la definición que viene siendo tal vez el primer párrafo de nuestra tesis a dar. Y se introduce mediante diferentes marcadores tales como por ejemplo, o como tal, o como reformulación o paráfrasis. Se utiliza más que todo para dar una aclaración o reformular un
párrafo o una idea que se haya realizado anteriormente que no tenga una coherencia o que se sienta que el lector no va a entender. La reformulación por lo general se da para casos y situaciones complejas de explicar, tales como definiciones que no sean fáciles de entender para un lector o sean para un público en específico. Lo que utiliza la reformulación o paráfrasis es el cambio del orden de las palabras o el cambio de palabras que se utilizaron antes al explicar la definición del tema que se está tratando. El objetivo de esto es cambiar el orden para hacerlo más fácil de entender a los lectores. La paráfrasis se introduce por medio de marcadores como es decir, o en otras palabras. La descripción. Este es tal vez el recurso más utilizado dentro de los textos expositivos, debido a que lo que hace este es brindar un tipo de discurso que explique detalladamente las definiciones que se han dado anteriormente o con casos más puntuales mediante una ejemplificación. La descripción lo que hace es brindar más que todo la funcionalidad del término que se haya dado o sus usos. Las comparaciones. Estas se encargan de brindar al lector situaciones con las que esté más familiarizado. Por lo tanto, lo que emplean son ejemplificaciones o situaciones que sean más cotidianas para el lector y emplearlas para que éste pueda entender el término que se está dando en el texto. Las comparaciones pueden establecerse de dos tipos, de semejanza o por contraste. De semejanza se utilizan cuando dos situaciones son parecidas y lo que se quiere dar es una sensación de familiaridad para que el lector pueda comprenderlo mediante una situación que es cercana a su realidad. Y por contraste se utilizan para dar ejemplos de cómo no se va a tratar el tema. Las citas de autoridad son tal vez no las más utilizadas, pero una de las más utilizadas para los textos expositivos de tipo académico. Estas citas de autoridad lo que buscan es validar o respaldar el punto de vista que se está exponiendo en el texto. Además, coincide con personas reconocidas que tienen la misma postura. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las clasificaciones. Las clasificaciones lo que hacen es brindar de una forma más organizada y categorizada la información que se está exponiendo en el texto. A su vez, las taxonomías permiten que el escritor pueda ubicar en una categoría el tema que está introduciendo y subrayar sus categorías más importantes o sus características más importantes dentro de esta categoría. La categoría sirve para brindar una explicación de una manera más organizada mediante características propias de ese tipo el tema que estamos tratando. Vamos a comenzar a hablar sobre la silueta textual. Enseguida, si ese es nuestro tema y pensamos en la silueta textual, enseguida nos preguntamos de qué tendrá ese tema. Bueno, silueta sí lo sabemos, es un sinónimo de sombra o sí, sombra. Y textual, obviamente, lo que vamos a hablar, un texto. Pero si pensamos en cuando lo unimos, ¿qué significará? Nos vendría a la mente ideas como la copia de un texto o la forma de un texto. Y ahí es donde tenemos que ir. Así como nosotros proyectamos una sombra que tiene nuestra misma forma, los textos tienen una sombra. ¿Una sombra de qué? Una sombra de su forma. No es sencillo tanto como decir todos los textos son iguales, pero muchos textos tienen una forma similar. Si tomamos como ejemplo que esta es nuestra imagen, nuestra hoja en blanco, y el texto se encuentra aquí, cualquiera puede saber que arriba estará un título. ¿Por qué arriba va un título? Porque esa es la silueta textual que todos tenemos marcados. En nuestro ambiente, todos sabemos que arriba tiene que ir el título. E incluso, sin yo saber nada de esto, yo sé que aquí debe ir una numeración. E incluso podría ir aquí un encabezado del nombre del autor y el nombre del libro, sin saber yo nada, o como vemos aquí, en simples líneas. Esto lo trata el autor Cassani en un capítulo de su libro La cocina de la escritura, y podemos ver estas marcadas relaciones en todo tipo de escritos. Por ejemplo, si esto es un escrito cualquiera, podemos también hablar de periódicos
También están las revistas. E incluso un trabajo o una monografía nuestra. En la monografía, con el que es el tema que más estamos relacionados todos nosotros, el mejor ejemplo para entender cuál es la silueta textual son las normas APA. Nos las sabemos de memoria y son exactamente esas pequeñas uniones o esos establecimientos, esas reglas bien marcadas que nosotros tenemos que implementar en cualquier escrito para poderlo hacer entendible a la comunidad científica. Y si usted mismo recuerda qué normas o de qué vienen esas normas APA, se recuerda que vienen el tamaño de la letra, el tamaño de los márgenes, la sangría, la distribución que está en las hojas, la forma donde se ponen las citas, cómo son las citas. Toda esa información hace parte de una silueta textual. Esto se hace no solo para beneficio del mismo lector, sino para nosotros mismos, porque así sabemos y podemos identificar como lectores. En el caso de los lectores podemos identificar exactamente cuál es el tipo del texto que estamos hablando. Yo, cuando veo enseguida un texto de una red, de un periódico, sé que es un periódico exactamente. No lo confundiría con un artículo en un libro, ¿no? Por su silueta textual sabemos a cuál pertenece, qué pertenece y ayuda a la velocidad en la que cualquier lector puede encontrar la información. Porque si tengo aquí, si tengo aquí mi ejemplo de un buen periódico, yo sé que aquí irá una imagen, aquí irá un título en grande y aquí irá la noticia. Si a mí nada más me interesa como lector la imagen, entonces voy y miro la pequeña definición, el epígrafe debajo de la imagen. Eso es lo que, así es como se llama, y ese es el que nos puede decir de qué viene la imagen. Yo sé que es eso exclusiva y únicamente por la silueta textual. Ahora bien, nosotros como escritores o como productores de textos escritos nos sirve también demasiado, ya que nos ayuda a ubicarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, el hecho de que la numeración se encuentre en una parte específica nos ayuda a determinar por dónde vamos, en qué vamos o en qué parte del texto realmente estamos trabajando. Esta forma más ordenada de trabajar nos ayuda a tener márgenes más amplios para tener nuestras anotaciones puestas, o incluso nos puede ayudar para que nosotros veamos el trabajo de una forma más cómoda. Retomando, las mismas normas APA son establecidas por una academia de psicólogos, los cuales entienden cuál es la forma más agradable a la vista. Todas esas formas son las que hacen parte de la silueta textual y nos ayudan a realmente encontrar nuestro balance en el texto.